sabes cómo resolver un ejercicio, no consigues cómo hacerlo, entonces en este canal de Matemáticas con Miguel encontrarás videos, ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Propiedades de la integral definida. En la lámina se muestran 6 propiedades, las cuales son: la primera, que la integral que va desde a hasta a de f de x, diferencial de x, es igual a 0. La segunda, que la integral que va desde b hasta a de f de x es igual a menos la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x. La tercera, que la integral que va desde a hasta b de alfa por f de x, diferencial de x, es igual a alfa por la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, para todo alfa perteneciente a los números reales. Cuarta, la integral que va desde a hasta b de la función alfa que multiplica f de x más o menos beta que multiplica g de x, todo diferencial de x, va a ser igual a alfa que multiplica a la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, más o menos beta que multiplica a la integral que va desde a hasta b de g de x, diferencial de x. Quinta, la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, va a ser igual a la integral que va desde a hasta c de f de x, diferencial de x, más la integral que va desde c hasta b de f de x, diferencial de x, donde c es cualquier número que está comprendido en el intervalo a, b. Y la número 6 dice que si f es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo a, b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es mayor o igual que 0. Continuando con las propiedades, resulta que de la propiedad 6 de la lámina anterior, que decía que si f es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo a, b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es mayor o igual que 0. Se concluye que la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es igual al valor absoluto de la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, que a su vez va a ser igual a la integral que va desde a hasta b del valor absoluto de f de x, diferencial de x. Pero si f de x es estrictamente menor que 0 para todo x en el intervalo b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, va a ser negativa. Y resulta que el valor absoluto de la integral de a hasta b de f de x, diferencial de x, va a ser igual a la integral de valor absoluto de f de x, diferencial de x, pero distinto a la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x. También, más general, si f de x es menor o igual que g de x para todo x perteneciente al intervalo a b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es menor o igual que la integral que va desde a hasta b de g de x, diferencial de x. Propiedad número 7. Si f evaluada en menos x es igual a f evaluada en x, es decir, si la función es par, entonces la integral que va desde menos a hasta a de f de x, diferencial de x, es igual a 2 veces la integral que va desde 0 hasta a de f de x, diferencial de x. Y la octava propiedad es: si f evaluada en menos x es igual a menos f de x, es decir, si la función es impar, entonces la integral que va desde menos a hasta a de f de x, diferencial de x, va a ser igual a 0. Resultados finales de la integral. Dice que si f de x es mayor o igual que n, pero menor o igual que m para todo x en el intervalo a, b, entonces la integral definida
que va desde A hasta B de f de x diferencial de x va a ser mayor o igual que n que multiplica al factor b menos a, pero menor o igual que m por el factor b menos a. Luego el teorema del valor promedio que dice, si f es continua en el intervalo AB, entonces existe al menos un número c que pertenece al intervalo AB tal que la integral definida que va desde A hasta B de f de x diferencial de x va a ser igual a la función f evaluado en c por el factor b menos a. Entonces el valor promedio se define como f evaluado en c y va a ser igual a 1 sobre b menos a por la integral definida que va desde A hasta B de f de x diferencial de x. Y por último, el teorema fundamental del cálculo de la integral, que dice que si f es continua en el intervalo b, entonces la función f mayúscula de x, definida como la integral que va desde A hasta x de f minúscula de t diferencial de t, definida para todo x en AB, cumple que la derivada de f mayúscula prima de x es igual a f de x para todo x en el intervalo b. Es decir, que f mayúscula de x es la antiderivada de la función f de x. Y por último, la famosa regla de Barrow, que dice que si f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x, entonces la integral definida de f minúscula de x diferencial de x va a ser la diferencia de f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Ahora con unos ejemplos. Ejemplo 1. Nos dan la función f de x igual a x cuadrado menos 2x con x en el intervalo 1, 3. Y nos pide, parte A, hallar el valor promedio de f en el intervalo 1, 3. Parte B, determinar el valor de c perteneciente al intervalo 1, 3 que verifica el teorema del valor promedio. Solución de la parte A. Se utiliza el valor promedio. f sub c, que es igual a 1 entre b menos a por la integral definida que va desde A hasta B de f de x diferencial de x. Con los datos dados, sustituyendo, obtenemos que f de c es igual a 1/2 de la integral que va desde 1 hasta 3 de la expresión x cuadrado menos 2x diferencial de x. Luego, calculando la integral indefinida de la expresión x cuadrado menos 2x diferencial de x, que por propiedades resulta que es igual a x al cubo sobre 3 menos x cuadrado más c, lo cual es una antiderivada que se denota por f mayúscula de x, resulta que es igual a x cubo sobre 3 menos x cuadrado más c. Y evaluando f mayúscula en 3, resulta que es igual a c. Y evaluando f mayúscula en 1, resulta que es igual a menos 2 tercios más c. Pero como f de c es igual a 1/2 de la integral que va de 1 a 3 de la expresión x cuadrado menos 2x diferencial de x, va a ser igual, aplicando la regla de Barrow, a 1/2 factor común de f de 3 menos f de 1, que a su vez va a ser igual a 1/3. Para la parte b, como f de x es igual a x cuadrado menos 2x, eso implica que f de c es igual a c cuadrado menos 2c igual a 1/3. Al resolver la ecuación de segundo grado, se obtiene que c. Continuando con los ejemplos. El ejemplo 2 se da una función f mayúscula de x igual a la integral de 0 a x de la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado diferencial de t. Y se pide hallar la recta tangente a f de x en el punto de abscisa 0. Comenzando con la solución, se sabe que la recta tangente a una curva que viene dada por la gráfica de y igual a f de x en el punto a f de a, viene dada por
y menos f de a igual a f' en a por x menos a. Reemplazando por a igual 0, obtendríamos que y menos f de 0 es igual a f' en 0 por x menos 0. Ahora, calculando el valor de f mayúscula en 0, que sería igual a la integral que va desde 0 a 0 de la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado, diferencial de t, nos daría igual a 0 por la propiedad. Luego, calculando f mayúscula prima de x, nos daría la raíz de 1 más x cuadrado por el teorema fundamental del cálculo. Y evaluando f mayúscula prima en 0, nos daría raíz de 1, que es igual a 1. Sustituyendo en la ecuación de la recta, obtendríamos y menos 0 igual a 1 que multiplica a x menos 0, que simplificando nos queda la recta y igual x. Ahora con el ejemplo 3, que dice, si tengo la integral que va de 0 a x de f minúscula de t diferencial de t y es igual a x por el logaritmo del argumento de x más 1, nos piden calcular f minúscula evaluada en 0. En busca de la solución, tenemos que, por el teorema fundamental del cálculo, f mayúscula de x, que es igual a la integral que va desde a hasta x de f minúscula de t diferencial de t, se tiene que f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x. Entonces, f mayúscula de x va a ser igual a x logaritmo de argumento de x más 1, cuya derivada, f mayúscula prima de x, va a ser igual, por propiedades de derivación, al logaritmo de argumento de x más 1 más x entre x más 1. Pero como f mayúscula de x es igual a f de x, entonces f minúscula de x va a ser igual al logaritmo de x más 1 más x entre x más 1. Y al evaluar en x igual a 0, resulta que f minúscula evaluada en 0 es el logaritmo de 1 más 0. Pero como el logaritmo de 1 es igual a 0, resulta que f de 0 es igual a 0. Con lo cual, finalizamos con el ejemplo 3. Te recuerdo que te suscribas a este canal de Matemáticas con Miguel para que recibas las notificaciones de los próximos videos que suba al canal.